Tal como se esperaba, el Banco Central mantuvo la tasa de interés en 3,5% en su primera reunión de política monetaria de este año. Queremos analizar esta decisión y para eso nos acompaña, y ya como es una verdadera costumbre, Gonzalo Sangüesa, economista y director de socio de eConsult. Muchas gracias por estar con nosotros, Gonzalo. No, muchas gracias a ti por invitarme. A ver, ustedes en el grupo de política monetaria lo anticiparon y los 5 integrantes del grupo dijeron que el Banco Central mantenía la tasa de interés, entonces no es una sorpresa. ¿Por qué la mantuvo el Banco Central? Tal como se dice en el comunicado que envió el ente emisor, ¿fue porque el IPC de diciembre, que fue 0%, fue menor a lo que se esperaba? O sea, es uno de los factores. El primer factor, y le dedico un párrafo a lo que está pasando hoy día en los mercados internacionales. O sea, hay una caída muy fuerte en las bolsas, especialmente en los países emergentes. Hay caída en el precio de los commodities, tenemos el cobre bajo $2. Hay aumento de los spreads en la economía emergente. O sea, hay mucha volatilidad en el mercado financiero. Cuando hay mucha volatilidad en el mercado financiero, no es el momento de subir la tasa de interés. ¿Por qué no es el momento de subir la tasa de interés? Porque eso va a tener un efecto sobre el crecimiento de la economía mundial y, por lo tanto, sobre el crecimiento de la economía chilena, a través de que nuestros socios comerciales crecen menos y también que tenemos un precio del cobre significativamente más bajo de lo que estábamos esperando. Esto es una buena noticia en la decisión del Banco Central porque en el último tiempo muchos economistas, incluido tú, Gonzalo, mencionabas que el Banco Central tenía que tener más en cuenta la actividad económica, más en cuenta la desaceleración en sus decisiones de política monetaria. Y estaban demasiado enfocados en la inflación, en el control o en ver la estabilidad de los precios. Entonces, si es que mantuvo la tasa de interés por la razón que tú estás mencionando, ¿es una buena noticia que esté un poco equilibrando los factores que tiene que tomar en cuenta en sus decisiones? Sí, efectivamente. O sea, yo también pienso que el principal mandato del Banco Central es controlar la inflación. Lo que ocurre es que la tasa de interés actúa entre 12 y 24 meses. Entonces, cuando muevo la tasa de interés, tengo que mirar lo que está pasando hacia adelante y no lo que pasó hacia atrás. Y lo que está pasando hoy día en los mercados financieros, por el efecto que van a tener en el crecimiento económico y en el precio del cobre, van a afectar el crecimiento de la economía chilena, pero también van a afectar la inflación. Entonces, hay más presiones desde ese punto de vista deflacionaria en este escenario internacional. Uno entonces por la actividad económica y el otro por el IPC de diciembre. ¿Cuánto pesó o fue, como tú decías, solamente uno más de los datos? Yo creo que hay 4 factores locales que en un párrafo muy corto el Banco Central lo deja muy claro. Primero, menor inflación que la que él esperaba. Entonces, la sorpresa fue deflacionaria, no inflacionaria en diciembre. Lo segundo, muy importante para la inflación futura, los salarios nominales están creciendo menos de lo que estaban creciendo. Entonces, una desaceleración en el crecimiento de los salarios nominales también es menos inflación futura. Lo tercero dice un crecimiento muy acotado del crecimiento económico y la demanda agregada del cuarto trimestre. Entonces, una economía también que se desacelera. Entonces, tenemos estos factores que, sumado a la pérdida o a la baja confianza que tienen empresarios y consumidores que están en terreno pesimista, hacen prever un escenario menos inflacionario durante este año. Ahora, en el último párrafo del comunicado del Banco Central se señala que la trayectoria futura de la TPM, que es la tasa de política monetaria, que es como se conoce oficialmente la tasa de interés, contempla ajustes pausados para asegurar la convergencia de la inflación a la meta a un ritmo que dependerá de la nueva información que se acumule. Eso es un sesgo levemente al alza que se mantiene con respecto a la reunión de diciembre. ¿Cómo lo podemos interpretar, Gonzalo? Que durante 2016 no sabemos en qué frecuencia ni en qué meses van a haber 2 alzas más para llegar a 4%, tal como se anticipó en el IPOM de diciembre. Efectivamente, lo que el Banco Central ha estado transmitiendo desde diciembre es que la tasa de interés va a estar cerca de 4% a fines de este año. Y la forma como lo transmite en el comunicado es muy acotada, porque dice que va a ser paulatino, o pausado es la palabra que usa, o sea, va a ser muy pausado. Y lo segundo, que depende de los datos. O sea, se deja, ¿no es cierto?, la posibilidad de que ese evento no ocurra. Yo creo que no va a ocurrir, yo creo que no se va a dar el espacio para que el Banco Central pueda seguir subiendo la tasa de interés, porque la economía tiene un riesgo, lo que llamamos de estancarse en términos de crecimiento este año, o sea, de que no crezca. Y si ese es el escenario, obviamente no hay espacio para subir tasa de interés. Bueno, de hecho, las proyecciones para este año ya están todas en 2,1%. ¿Tú estás viendo ese nivel de crecimiento para 2016? Yo creo que eso es optimista. Nosotros, te voy a dar un solo dato. Salió ayer el dato de cuánto se está invirtiendo en minería este año. Son 10.000 millones, el año 2015, son 10.000 millones de dólares, o sea, 4 puntos del PIB. Yo me pregunto, ¿cuánto se va a invertir en minería en 2016 cuando el precio del cobre está bajo $2? Probablemente muy poco. Y ese es un shock que puede ser 2 o 3 puntos negativos del PIB. Entonces, la economía creció 2,
Si le restamos 2, nos podemos quedar en 0. Yo creo que hay un riesgo de la economía no crezca este año. 0, precisamente el mismo número que utilizó este jueves el ministro de Hacienda para graficar cuánto sería el ingreso fiscal para el Estado por parte del cobre, y puede ser nulo. En Codelco también mencionaron que ese escenario no es alarmista, sino que es bastante real. Mira, y si todos los ingresos, todos los menores ingresos que recibe el fisco este año por efecto de la caída en el precio del cobre, significa que tiene que vender de su reserva, los famosos fondos soberanos. Y si nosotros reducimos los fondos soberanos, entonces, desde el punto de vista de los inversionistas internacionales, los vamos transformando en un país más riesgoso. Por lo tanto, suben los spreads al que le prestan a las empresas chilenas, sube la tasa de interés de largo plazo. O sea, es un escenario que se nos ha vuelto más negativo de lo que estábamos viendo hace unos meses atrás. Y para que la gente en su casa entienda, no es coincidencia tampoco que este martes el Ministerio de Hacienda anunció la emisión de bonos por 2.540 millones de dólares en mercados internacionales. Tiene que ir a endeudarse afuera porque no está teniendo recursos, por así decirlo, orgánicos, o por así decirlo, de los productos que nuestro país genera. Efectivamente, teníamos un déficit proyectado de 10.000 millones de dólares, pero con este precio del cobre eso va a ser mayor. Y como no va a poder emitir más deuda, lo que va a tener que empezar es a vender los fondos soberanos. Entonces, el escenario se ha estado complicando para la economía chilena, y por eso yo creo que si el año pasado crecimos 2, es probable que este año estemos más cerca de 0. Es un riesgo. Gonzalo, entonces tu apuesta es que por los próximos meses, incluso durante todo el año, la tasa de interés se va a mantener en 3,5%. ¿Tú ves también el mismo feeling en el Banco Central? Porque una cosa, claro, es lo que uno estima, es lo que uno cree que debiera hacer, y otra cosa es lo que el ente emisor efectivamente vaya a hacer. Sí, primero nosotros no apostamos, sino que proyectamos. Y nuestra proyección, nuestros modelos nos dan que la tasa de interés no se mueve. Cuando uno ve las minutas a través del año, efectivamente, durante parte del año había un grupo de consejeros que no estaba empujando por subir tasa de interés. En algún momento eso cambió, pero probablemente con los datos que estamos viendo ahora, que las inflaciones están siendo menores que las esperadas, que los salarios nominales crecen menos que lo que crecían y que la economía se está estancando, es probable que esos consejeros que estaban por no subir tasa de interés, de nuevo, ¿no es cierto?, empiecen a tomar esa posición. ¿Cuánto va a influir en esto el dólar? Porque hasta ahora se mantiene en 730 pesos por una fuerte racha de alza durante 2016, que ha coincidido con la baja del cobre. ¿Cómo va a influir eso? Y también, por ejemplo, ¿cuánto puede influir la baja del petróleo? Porque eso también tiene efecto en la gasolina de nuestro país. ¿Se puede contrapesar a ambos factores? Bueno, a nosotros nos pega mucho más fuerte la caída en el precio del cobre. Un cobre más barato es un precio del dólar más alto en Chile, y por lo tanto no nos debería sorprender si el dólar llega a niveles de 750. Y en el pasado, un dólar más alto fue más inflación. Pero con una economía muy desacelerada, ese traspaso de un dólar más alto a precio al consumidor no es tan fácil. Entonces yo no estoy tan preocupado de que una escalada del dólar a niveles de 7.50 necesariamente se vaya a traducir en una inflación significativamente más alta. Con lo que tú estás mencionando del dólar, y yo he escuchado a las autoridades de gobierno y también a algunos analistas que dicen que el único sector que podría empujar en algo nuestra economía en 2016 es el relacionado a las exportaciones, distintos servicios, relacionado obviamente al alza del tipo de cambio. ¿Tú crees que va a ser el driver de nuestra economía o no? A ver, todos esperábamos, porque los estudios mostraban eso, que en el pasado, cuando la economía chilena se venía abajo, el dólar subía y las exportaciones que llamábamos no tradicionales empezaban a aumentar. Y eso no está ocurriendo. Nosotros monitoreamos semana a semana la evolución de las exportaciones. El último dato que tenemos es el de diciembre, y en volumen hay una caída de las exportaciones industriales del orden de 7%. Entonces no se está dando. ¿Por qué no se está dando? Primero, porque todos los países están haciendo lo mismo. Todos están devaluando su moneda respecto al dólar. Lo segundo es que nuestros destinos de exportación están con un bajo crecimiento económico o en recesión. Por ejemplo, Brasil. Entonces, en este ciclo no se está dando una válvula de escape que tuvimos en los ciclos pasados, y es que salir a través del sector exportador no tradicional. Bueno, panorama complejo entonces, con lo cual también el Banco Central está tomando sus decisiones de política monetaria, como la de mantener la tasa de interés en 3,5%. Gonzalo Sangüesa, gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, y con el ya tradicional análisis de la reunión de política monetaria de Gonzalo Sangüesa acá en Agenda Económica, terminamos la agenda de este jueves. Como siempre, los invito a que sigan con nosotros acá en CNN Chile.